Y les voy a mostrar aquí algo que llama mucho la atención. Los disparos ahí. Vean los disparos que hay ahí. Y sería por esos tiempos en que fue cuartel militar. Miren, ahí eran como unos tipos túneles donde las personas de aquí sacaban sus armas para defenderse. Es decir, se metían por una parte y son lugares pequeños y ahí, cuando alguien los atacaba, por ahí se escondían y sacaban sus armas. Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo José Rabelero, cuando era arriero, se encontró 2 veces, bueno, se encontró 3 veces un tesoro. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video. Para quien no me conoce, soy su amigo Miguel Saldaña y el día de hoy vean dónde nos encontramos. En una hacienda muy bonita e histórica de Amatitán, en la Hacienda El 20. Van a ver su historia, van a ver por qué le llamaban Hacienda del 20, van a ver detalles bien interesantes. Un agradecimiento aquí a las personas dueñas de la hacienda que nos dieron permiso. Van a ver, así que acompáñenme en este recorrido que va a estar bien interesante y muy bonito. Acompáñenme. Amigos, amigas, vean la entrada de aquí, de la Hacienda El 20. Vean qué bonito. Vean esos detalles de su puerta, de madera. Qué bonito. Este empedrado que ustedes ven es el original. El original. Van a ver ahorita que la persona, la dueña, nos dé un poquito de su historia. Van a ver qué interesante está, porque aquí también fue cuartel militar en tiempos cristeros. Van a ver ustedes. Vamos entrando para que vean esos arcos de color azul, qué bonitos. Mencionan que estuvo un tiempo abandonados y la han ido restaurando. Vean, y lo alto que es. Me parece que mencionan también que tienen el récord de los muros más altos de una hacienda antigua. Y les voy a mostrar aquí algo que llama mucho la atención. Los disparos ahí. Vean los disparos que hay ahí. Y sería por esos tiempos en que fue cuartel militar, que fue en dos etapas, en los cristeros y en alguna otra. Pero bueno, ahorita yo les estoy dando como una introducción, amigas y amigos. No es algo todavía concreto, porque eso nos lo va a dar la persona dueña de la hacienda, nos va a hacer el favor. Vean sus escaleras y esa puerta, qué bonita. Jardín muy hermoso, muy bonito. La verdad que detalles bien interesantes. Mira, aquí tiene hasta un perrito, dos perritos bien bonitos. Aquí en la Hacienda El 20. También van a saber, es la historia bien interesante, por qué le llamaban Hacienda El 20. Van a ver. Y miren, ahí están nuestros amigos de Crypto Urbets y nuestro amigo de Dimensión Abandonada, Luis. Vean, van a ver qué bonito todo aquí, la historia. Bienvenidos a Hacienda El 20. Aquí en este lugar justo estamos en la Troje del 20. Lo que ustedes ven aquí, los arcos que están aquí alrededor y la finca con estos muros altos que ya más o menos conocen, es parte solamente de lo que en su momento fue la Troje de la Hacienda El 20. La Hacienda El 20 tenía una extensión territorial enorme. Estamos hablando de que se hablaba de más de 120 sitios de ganado mayor, lo cual comprendía una gran cantidad de hectáreas por cada sitio de ganado mayor. Entonces, más o menos para que se den una idea, los terrenos que eran parte de la Hacienda El 20 por ahí, en sus inicios, comprendían desde las faldas del volcán de Tequila y parte del río Santiago, lo cual hoy en día, curiosamente, es lo que está declarado como Patrimonio de la Humanidad. Entonces, más o menos esa es la zona geográfica del volcán de Tequila hasta la barranca del río Santiago. Y pues bueno, las haciendas, eso era como muy común, pues ya sabemos que las tierras pertenecían a una poca cantidad de personas. Y
Con el tiempo esta hacienda se fue desintegrando, fue perdiendo esa fuerza. En el momento que estuvo a manos de Maximiano Hernández, pasaron una gran cantidad de leyendas y de sucesos importantes en los que ya empezaba a haber movimientos por parte de los nativos de Amatitán y de gente que se empezaba a reunir para tratar de quitarle las tierras a los grandes hacendados. Y entre esas historias, porque ya el dueño tenía fama de ser un personaje polémico, pues porque había gente que hablaba incluso que era un matón. Entonces, actualmente todavía hay descendientes de este señor y que de hecho son dueños todavía de la hacienda Santa Rita, o de lo que fue la fábrica de tequila de la Hacienda El 20, donde producen el tequila Caballito Herrero. Entonces, los dueños de esta destilería aún son descendientes de Maximiano Hernández, quien en su momento fuera el dueño de esta hacienda. Entonces, partiendo de ahí, algunas de las leyendas, por ejemplo, por las que pasaba gente de la barranca, es que al querer ellos hacer sus propios movimientos ahí, pues de pronto mandaba mensajeros el hacendado para darles escarmientos a estas personas que andaban uniéndose en contra de. Entonces, ¿qué sucedía? En su momento, al ver que no podía abatir a estas personas ni calmar los ánimos, pues de recuperar tierras, ¿no? Entonces, en una ocasión mandó, por órdenes del hacendado, mandaron un canasto enorme con tacos envenenados para que los hicieran llegar a estos grupos de personas que se encontraban escondidos en la barranca. Entonces, para que fueran repartidos. Afortunadamente, narran cómo ante la sorpresa de que llega un altero de tacos enorme y que supieran en dónde estaban estas personas resguardadas, que eran pues comunidades grandes de hasta 20, 30 personas, y entre ellos había pues niños y gente, familias. Entonces, ante lo extraño de la situación, lo que pasó fue que le dieron de probar primero un taco a los perros, y ahí fue donde se dieron cuenta que un perro murió, y alcanzaron de hecho relata el señor Martín, que alcanzaron a atrapar a esta persona que llevaba al mensajero, y le dieron, lo asesinaron, pues con el coraje, ¿no?, de lo que pudo haber ocasionado. Fueron y lo aventaron hasta una cerca, que hasta la fecha, si ustedes van a la barranca, ya en el cerrito se alcanza a divisar esa peña, ese cañón en donde lanzaron al señor, y que todavía él platica y relata cómo le hacían falta piedras en la cerca con las piedras que, digamos, taparon el cadáver. Entonces, eso, digamos, que ha sido los relatos que hemos escuchado de primera mano que fueron relacionados con este señor. Pero bueno, la estancia en esta hacienda de Maximiano Hernández no fue tan larga, porque él no murió muy anciano, murió joven. Y a raíz de esto, pues se vienen otros herederos y otros sucesos importantes. Y uno de los sucesos que me gustaría platicarles, que se me hace de los más relevantes históricamente, es el paso del Tigre de Álica por esta hacienda. Y muy concretamente se habla, incluso fue redactado por el cronista municipal Javier Montes, en paz descanse, que incluso se hablaba de que aquí en este lugar, en lo que era la Troje, aquí estuvo el mismísimo Tigre de Álica. Cabe mencionar que en 1873, cuando se da la batalla de la Mojonera, pues ya para eso había habido un movimiento muy grande en toda la zona de Nayarit y en la sierra, en el que este personaje había arrasado con muchas comunidades, por lo cual en muchos lugares era conocido como alguien temerario, el Tigre de Álica, pero para otros era un héroe porque ayudaba a la gente pobre, obviamente yendo por los intereses de mucha gente rica, ¿no? O sea, se hablaba de que saqueaban haciendas, pueblos completos. Exacto. Entonces, este hombre se hizo un ejército de 10,000 soldados aproximadamente. De hecho, en el parte de guerra que está en un archivo histórico que hace Ramón Corona, quien era el general pues que lo combatió, habla de que la tropa que manejaba Ramón Corona era mucho menor a la que traía él. Hablaba más o menos de unos 10,000, de 8 a 10,000 soldados los que venían con el Tigre de Álica, y cuando ellos eran alrededor de 5,000. Entonces, pero bueno, al final hay confusión en cuanto a si ganó o perdió el Tigre de Álica. Lo cierto es que no murió en esa batalla, ni tampoco fue abatido por completo ahí. Lo capturaron después, pero lo más interesante es que a su venida, pues esta hacienda está ubicada justo en el Camino Real. Pues tú sabes que las grandes haciendas
instalaban cerca de los caminos reales y en los lugares importantes. Entonces, esta hacienda, y muy particularmente estos muros de la Troje, están justo en el corazón de Amatitán, pero al paso del camino real que va que viene de Guadalajara hasta San Blas Nayarit. En San Blas Nayarit les recuerdo que está el puerto más antiguo que se utilizó. De modo que cuando pasa el Tigre de Álica por acá, pues hay muchos rumores de que está sentado en Tequila, que se llamaba la Villa del Gracio Ulloa, está sentado en Tequila, y la gente pues escondida huía, pero estos personajes se mantenían en los cerros, en los llanos, no se acercaban tanto a las comunidades. Pero ya una vez que iban a pasar por Amatitán, por la geografía del municipio, seguramente era muy necesario que pasaran por esta parte, digamos, del centro, iban de alguna forma a cruzar el pueblo. Entonces se entera quién era el presidente municipal, de apellido Hernández también, y le ofrece que lleguen o que transiten por el municipio de Amatitán a cambio de ofrecerles sustento, comida, armas y refugio, lo que necesitaran para que a su paso hacia Guadalajara pues pudieran descansar tranquilamente en este pueblo y estar más cerca de su objetivo, porque ya era bien sabido que iban a ir a atacar la ciudad de Guadalajara. Incluso en la misma ciudad había tanto temor de la avenida del Tigre de Álica que la gente empezó a salirse de la misma ciudad y a estar con terror, o sea, se hablaba incluso que generaba un terror esta batalla. Entonces, al paso por Amatitán, se habla muy claramente de que estuvo justo aquí, en este lugar, aquí en la Troje de la Hacienda del 20, resguardado, porque al día siguiente se preparaban para ir y hacer esta famosa batalla de la Mojonera, en donde pretendían llegar y tomar la ciudad de Guadalajara de forma definitiva. Entonces, cabe mencionar que además de eso hay un antecedente en el que estuvo aquí también Álvaro Obregón, y que por el perfil que había tenido en su momento pues Maximiano Hernández, es que hubo esa cierta acogida a este liberalista. De modo que coincide, digamos, la historia con los sucesos y la geografía de este lugar. Además que en el parte de guerra habla claramente de por dónde llegan, de qué parte de Jalisco, del estado de esta zona, iban a entrar, y cómo fue que, gracias a la organización de ellos, y muy seguramente, como lo relató en su momento el cronista municipal, debido también a que alguien les informó de alguna forma cuál era su estrategia y por dónde iban a llegar las tropas. Entonces estaban al tanto, y es por eso que, a pesar de que les dobleteaban en personas, pues no lograron. En realidad ahí quien gana pues es Ramón Corona, el héroe de la batalla de la Mojonera, por su estrategia. Y también seguramente porque estas personas no eran soldados bien equipados ni armados. Ellos venían con machetes, calzones de manta, era gente que vivía en las montañas, pero que sí habían saqueado muchos lugares, y que seguramente también traían consigo muchos tesoros. Y la prueba de que esa fue una de las cosas que pudieron desencadenar una serie de acontecimientos en los que la gente en este pueblo se encontraba pequeños tesoros, podría ser eso, porque incluso hay relatos de familiares de nosotros directamente. Mi abuelo, por ejemplo, mi abuelo José Rabelero, cuando era arriero, se encontró 2 veces, bueno, se encontró 3 veces un tesoro. Entre ellos, y creemos que de estos tesoros que se encontró muy probablemente pertenecían o a gente que en su momento había guardado el dinero ahí, y también muchas veces pudiera pertenecer a este acontecimiento en el que todos estos soldados, aunque fueran indígenas y eso, cargaban con ellos como nómadas todo lo más valioso que podían tener. Entonces hay relatos en los que cuando se da la retirada de estos soldados, pues obviamente vienen corriendo por todos estos cerros que están aquí enfrente. Si ya fueron al Chimulco, por ahí arriba del Chimulco hay gente que platica cómo se veía que venían corriendo, y en esa carrera por salvar sus vidas, o por huir, o por simplemente desafanarse del peligro, iban dejando a su paso cosas valiosas que traían, los famosos fajos con alazanas que se utilizaba, que los bordaban, y ahí adentro del fajo guardaban las monedas de oro y las dejaban donde iban pudiendo. Entonces abajo de las cercas, al pie de un árbol, con la esperanza de tal vez regresar y encontrar ahí el tesoro. Entonces
eso es un antecedente de cómo pudieron quedar tantos tesoros escondidos en todo esto que es el Camino Real. Además que es algo muy común al haber diligencias, asaltos y bandolerismo y todo esto. Aquí también estuvo presente el Chino Cardona, que fue uno de los bandoleros más en Amatitán, nada más en la zona de la villa, más representativos del estado, famosísimo por ser también un asaltante y bandolero, ¿no? El famoso Chino Cardona. Entonces, ahora me voy a la historia de mi abuelo y para que entiendan también cómo llega a mí esta finca, porque todo esto está íntimamente relacionado con el que mi abuelo se haya encontrado un tesoro. Y que a la fecha yo puedo decir que en mi familia nos hemos ido encontrando tesoros desde hace mucho tiempo, empezando por mi abuelo, que es lo que yo sé. Él era un arriero con mulas y iba al cerro a cargar agave, porque anteriormente pues era la única forma en la que podía sacar agave de las peñas o de donde fuera con mulas, ¿no? Sí. Y eso se dedicaba, él era famoso por ser un hombre muy alto, fuerte, y que tenía ya la astucia de cómo aparejar estas mulas con sogas amarradas, no se usaban ni las canastillas o con las cosas que él tuviera. Entonces, en una avenida de trabajar, se habla de que ya alguien en la villa, en una de las delegaciones de aquí, había tenido como la visión de un tesoro en una taberna. Una taberna es lo que nosotros le decimos un lugar donde producían vino mezcal. Entonces ya una persona había ido y había excavado y excavado. Ya ves que dicen que no todo el mundo se puede encontrar un tesoro, ¿no? Entonces a la persona que le dijeron que había un tesoro fue y escarbó y no encontró nada. Pero entonces más tarde pasó mi abuelo y se percató que alguien había estado escarbando ahí en la taberna. Y al pasar ahí se dio cuenta que había una excavación y simplemente le llamó la atención. Y platican que ahí le siguió con una barra o no sé, algún utensilio y se dio cuenta que golpeaba con pues como con algo hueco, ¿no? Entonces resulta que se había encontrado un cofre con algunas monedas de oro, ¿no? Ese es el primer tesoro que se encontró del que no es una historia que haya sido relatada por mi padre, pero que hay antecedentes de que según eso ya se había encontrado un tesoro. Entonces después, cuando mi papá tenía aproximadamente 8 años, él seguía, pues era un hombre muy trabajador y visionario que a pesar de que empezó a se habla de que en cuanto se encontró el tesoro empezó a comprar muchas casas en todo Amatitán. Al punto que decía a don José, le preguntaban, don José, ¿usted es de Amatitán? Y él contestaba, no, Amatitán es mío, porque hubo un tiempo en el que empezó a comprar tal cantidad de fincas y de casas en el pueblo y de tierras que era de los mayores terratenientes. Ya te estoy hablando de digamos de 1930, 20 por ahí, algo así. Entonces mi papá relata cómo de niño en una ocasión estaban descansando en una finca al pie del arroyo por el centro. Después de que mi abuelo había ido a trabajar, estaba jugando mi abuelo cartas con sus amigos, mientras que mi papá se fue así a la tierrita a jugar al pie del arroyo y curiosamente se le fue una canica o algo que estaba jugando a un hoyo. Esto lo platicó mi papá, en paz descanse, y al irse la mano y meter ahí sacó unas monedas. Entonces fue y le dijo a mi abuelo, mira, me acabo de encontrar estas monedas, y mi abuelo rápido fue a ver dónde estaba y se volvió a encontrar un tesoro. Y eso es algo que mi padre relataba, de cómo él dice que él solamente se acuerda que al día siguiente eran dueños del mesón de donde estaban jugando cartas mi abuelo. Entonces al día siguiente ya era de él, ya era de mi abuelo. Entonces, a raíz de eso, pues él sigue creciendo toda esa riqueza que tiene, sigue dedicándose al agave principalmente, sigue dedicándose a eso, a la construcción. Empezó a construir más casas, él empezó como a hacer construcciones modernas y cosas así. Y en una demolición de otra casa, mi papá después, como a los 16 años, se vuelve a encontrar otro tesoro, pero en esta ocasión eran billetes. Platicaba mi papá, en paz descanse, que se había encontrado como una especie como lo de 1 metro cúbico aproximadamente. Platicaba que le llegábamos más o menos aquí a su edad, y de todas estas cantidades de billetes pues estaban enmojecidos, enlamados, empolillados. Lograron rescatar lo que él hablaba así como lo de una paca de este vuelo, ¿no? Que se puede agarrar con las 2 manos. Y pues seguramente
era algo muy valioso y ahí se encontraba otro tesoro. ¿Y a qué voy con que luego nosotros también, pues aquí nosotros también nos encontramos un tesoro? 2 veces. La primera vez cuando heredé este lugar fue el primer tesoro que nos encontramos, porque aunque en ese momento no lo sabíamos, puesto que estaba el lugar muy deteriorado, después fuimos viendo el valor histórico, fuimos investigando eso, el valor arquitectónico, porque los muros de adobe de esta parte de la finca, de lo que es la troje de la Hacienda del 20, están documentados por el Colegio de Arquitectos de Jalisco como los muros de adobe más altos de todo Jalisco. O sea, hay una altura normal, convencional, que cualquiera de nosotros podemos entender, pero hay una altura como la de que podemos ver en la parte de allá, que es muy, realmente se nota mucho y muy imponente a la hora de que ves un muro, y sobre todo que sea todo adobe de arriba hasta abajo. Entonces, pues bueno, ahí ya fue la cuarta. Y ya la quinta vez fue casualmente, es más, si quieren les voy a traer por acá. Un día, no sé si lo platiqué después, pero si me acompañan les voy a decir en dónde me encontré unas monedas. Ya esto estoy hablando que ya fue un tesoro muy reciente, porque encontramos monedas de a 20 centavos, de esas que eran remachadas en cobre. Pero mira, hasta la fecha está... si te fijas ahí donde está esta agua que se empieza a regresar el bajante porque le quitamos un poco el nivel, ahí retiramos nosotros un poco de laja con el objetivo de poner plantas. Así como ves, con este objetivo yo quería que aquí se pegara mi guía. Entonces empezamos a retirar la laja, y cuando hicimos uno de los pozos, ahí encontramos monedas. No creas que muy profundo, o sea, abajo de esta laja. Mira, si tú ves esta laja, este trabajo es la original. Esta laja es una laja que se le llama de costilla. A lo mejor no coinciden las fechas de las monedas que nos encontramos, que de hecho ni siquiera me acuerdo bien de qué fechas eran, y no conservamos ninguna. Ya ves, o sea, lo que les digo, a veces los tesoros no son, o cuando son para alguien, no es porque se les va a dar un uso. Sí. O sea, nunca se sabe, es todo un misterio. Nosotros nos pasó eso, estábamos aquí, escarbamos sin pensar en eso, aun cuando ya había mucha gente que había venido a este pueblo, a esta hacienda, y nos decía, oiga, que nos dijo fulano que tuvo una visión, que hay un tesoro en tal parte de su casa, y que hay un tesoro en tal parte de su casa. De recién que nos venimos a vivir aquí le dábamos chance, y hasta la fecha si vienen y nos dicen, oye, que mira que yo soñé, pues vente y escárbale, y si sale algo, queda todo dar, ¿no? Pero nunca jamás han encontrado nada, ninguna persona que haya venido antes que haya dicho que tenía la visión. Pero nosotros, sin ninguna intención, retiramos la laja, y así a flor de piel, se podría decir, muy así. Luego había unas monedas, encontramos como unas 5 monedas de cobre, de plata, y unas de unas fechas, otras de otra. No recuerdo muy bien, mi marido es el que más se acuerda porque estaban los dos ahí. Y no les di, o sea, fue un acontecimiento muy padre y muy, wow, de sorpresa. Estaba un jardinero aquí que nos andaba ayudando y él fue testigo, pero nunca hicimos hay que seguir escarbando, a lo mejor ahí hay más. O sea, salieron 5 monedas y eso nos había hecho feliz, y se nos olvidó la hoja y ahí andábamos viendo las monedas y esto y lo otro. Y plantamos, nunca se dio ninguna planta hasta la fecha. Pasó esto, ¿no? Que se empezó a llenar de agua, y pues ya no puede haber aquí ninguna planta porque se pudre, porque el agua que baja de allá se tira un poco a veces en el aljibe, y aparte pues todo esto aquí, si ustedes se dan cuenta, enfrente está el Chimulco y nace, hay mucha agua ahí. Entonces aquí todo el centro histórico hay túneles que en su momento fueron labrados por los indígenas para abastecerse de agua, como una forma muy normal de captar agua de los mantos. Entonces es normal que de pronto te encuentres con estos escurrimientos en donde haya túneles para captar el agua. Aquí mismo en esta finca había una noria natural que se fue, le fueron haciendo un túnel, nada más que nosotros lo tapamos. Y decidimos no seguir desasolvando, pues por el peligro que podía implicar para los caballos y para los niños. Total, que ahí nos las encontramos, y ya después venían los visitantes y se las enseñábamos, y no faltaba quien se la vamos a regalar, y terminamos regalándolas las monedas. O sea, no les guardamos ningún, digamos, como apego a esas monedas, a pesar, realmente no le habíamos dado como ese valor económico a lo mejor a las monedas, simplemente como al acontecimiento.
Y hasta la fecha le pregunto a veces a mi marido, bueno, ¿por qué no volvimos a escarbar? Y está ahí, y no creas que nos da tentación. Y nadie más nos ha dicho nunca, oye, ¿por qué no lo han escarbado? Bueno, a lo mejor el jardinero vino y le escarbó y ni cuenta nos dimos, pero no creo. A lo mejor en algún momento otros dueños que estuvieron antes de nosotros posiblemente retiraron la laja y colocaron ahí unas cuantas monedas, porque yo pienso que si hubieran sido enterradas antes de colocar esta laja, que es la original, que es una laja muy especial, una forma de ponerla, yo creo que si hubiéramos encontrado un tesoro un poquito más grande y más valioso, ¿verdad? Entonces, ya ustedes se van a dar cuenta que en toda la finca, debajo de ese cemento, porque ese cemento se colocó ya después para hacerlo más cómodo, porque fue este lugar aparte, después de toda esa historia que les platiqué, ya en 1900, en los 80s, de los 80s a los 90s, incluso en el 97, todavía era uno de los casinos, únicos casinos que había en Amatitán. Ya cuando fue parte, ya cuando mi abuelo compró este lugar, él, cuando adquirió este lugar, compró la mitad de la hacienda del 20, pero con el tiempo fuimos perdiendo posesión del espacio y de modo que se redujo la propiedad. Y fue cuando él estuvo en sus manos en esos años que puso cemento encima de toda esta piedra por darle comodidad a las mujeres que venían en tacones a bailar, porque era el único lugar donde hacían fiestas. Ya después, cuando queda en manos de mi papá y luego de nosotros, empezamos a ver más por restaurarlo de la forma más original posible, y es por eso que ya luego hay espacios en donde ahora hemos retirado el cemento para que haya ese vestigio original. Y pues bueno, la prueba de que sí fue un cuartel militar, pues ustedes la van a ver, ahí está la balacera. Allá, no sé si alcanzan a notar, donde no se ve pintado de azul, de hecho ahí era una de las partes de adobe que estaban tan deterioradas que empezamos a ponerle ahí cemento, pero creemos que así como se ve ahí como un puño de disparos ahí que se alcanzan a ver y no quisimos resanar, en esa parte había más, como si se hubieran dirigido exclusivamente a ese lugar los disparos, y después acá arriba hay como ciertos lugares en donde le daban, y los que se me hacen más relevantes son los que en su momento fueron apuntados hacia la parte de arriba de las troneras, que se fijan allá en la esquina de la finca, se alcanzan a ver las dos placas de metal con un orificio al centro, ¿verdad? Allá a esas troneras te metes, tendrías que entrar por la parte de atrás de una de las habitaciones y entras como a un tunelcito chiquito que te entras a gatas, y allá adentro, ya estando dentro, te puedes poner de pie y por ahí podían sacar el cañón. Y ya curiosamente ya de ahí tiene una vista estratégica hacia la entrada. Entonces tiene mucho sentido que pues por eso hicieron estos muros tan altos, ¿no? Entonces, la vista que tiene de ahí o de la tronera que estaba colocada justo en este otro pilar, podían proteger muy bien de la parte del cerro que está aquí enfrente donde está el Chimulco, ¿eh? Todo el cerro del Chimulco y toda esa parte alta de Amatitán, porque aquí estamos justo en el centro, a un costado de la plaza, entonces estábamos en una parte muy baja de Amatitán, casi la más baja se podría decir de lo que es el centro histórico, porque toda la parte de enfrente pues es cerro. Entonces yo creo que fueron colocados ahí de forma estratégica, y están tan deterioradas esa parte que hasta la quisimos dejar así precisamente por eso, ¿no? Pues porque ahí yo creo que se dirigía la mayor cantidad de impactos en su momento, ¿no? Cabe mencionar que ya en Amatitán la guerra cristera no fue tan significativa como lo fue a lo mejor en los Altos, pero cabe destacar que también hubo un movimiento importante aquí, porque aquí también está la hacienda San José del Refugio, donde se produce el tequila herradura. Entonces, Hacienda San José del Refugio, como lo dice el nombre, fue un refugio durante la guerra cristera. Y había cierta rivalidad entre Hacienda San José del Refugio y Hacienda el 20, de modo que es muy probable, y de hecho también me fue relatado por el cronista municipal Javier Montes, que mientras que aquí se resguardaban los soldados que cuidaban incluso la iglesia, porque pues estamos a unos pasos de la iglesia, allá cruzando la carretera se resguardaban los cristeros. Es por eso que pudo haber aquí muy en específico un movimiento interesante en Amatitán y en esta zona.
en donde los principales protagonistas pues era Hacienda el 20 y Hacienda San José del Refugio, como contrarios. Entonces, pues bueno, ya de ahí para adelante, pues historias de que si aquí asesinatos, que si personas aparecidas, que si gente que vivía aquí, que si esto, que si lo otro, pues hay muchos. Disculpe, ¿nos podría contar así de forma rápida por qué le llamaban Hacienda el 20? Sí, claro, Hacienda el 20 porque en ese entonces se pagaba la jornada laboral con 20 centavos, con una moneda de 20 centavos. Entonces la gente acostumbraba a decir, porque era tenía fama también esta hacienda, así como tenía fama que si el dueño era malo, también hay que contar la parte buena, ¿no? De que también tenía fama de que aquí daban muy buenas pagas y que los trabajadores ganaban mejor. Entonces la gente acostumbra a decir, vámonos al 20 mejor. No, vámonos al 20. Mejor vámonos al 20 y vámonos al 20 porque aquí pagaban 20 centavos la jornada laboral. Así es. Muchas gracias. Pues los invitamos a finales de octubre, noviembre, estamos hablando de 31, 1 y 2, vamos a estar haciendo cabalgatas en los horarios tradicionales y la tradicional cabalgata nocturna por el tema del Día de Muertos. Vamos a tener aquí un altar monumental, de hecho el día 4, desde el día 31 hasta el día 4 hay fiestas en Amatitán y pueden reservar su cabalgata en los campos de agave, incluye una cena maridaje, la visita a los principales altares de Amatitán. Visitamos alrededor de 20 altares y tiene un costo de 1,500, ya les incluye lo que es la cabalgata de 1 hora y media, les incluye los alimentos, las bebidas, degustación de tequila, el tipo de alimentos es a 3 tiempos y probamos solamente tequilas de premium. Y ya después de esto cada quien puede hacer actividades, vamos a tener actividades en la plaza como concurso de tapetes y se va a proyectar un video mapping en relación a los Días de Muertos, lo que es el día 4. Entonces pueden aprovechar, hacer su estancia digamos que desde el día 2, 3 y 4 y cada día puede hacer una ruta diferente a caballo y al final disfrutar de las tradicionales fiestas del Día de Muertos en Amatitán. Entonces pueden llamar para reservar una cabalgata cualquiera de estos días al 333-496-4368 o búsquenos en las redes sociales como Hacienda el 20 con número. Y estamos a sus órdenes, yo soy Lupita Rabelero para servirles. Pues amigas y amigos, hemos llegado al final del video. ¿Qué les pareció este recorrido, esta historia de la Hacienda el 20 aquí en Amatitán, Jalisco? Estoy volteando para atrás porque estoy en medio de la calle aquí exactamente, afuera de la Hacienda el 20. Realmente historias sensacionales, muy amables. La verdad, bien agradecidos de que nos dieron el permiso para recorrerla, para conocer su historia. Y si les gustó el video, regálenme su like, compartan, suscríbanse, activen la campanita para que cada que suba un video les llegue la notificación. Y no me queda más que agradecerles el favor de ver este video y nos vemos en una próxima aventura y en un nuevo lugar.